Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy nuestras prédicas entre semana continuamos explorando ese libro tan hermoso de Génesis. Hoy nos vamos al capítulo 10 y nos habla de las naciones bajo la soberanía de Dios. El capítulo 10 del libro de Génesis es conocido en la Biblia como la tabla de las naciones. Si ustedes lo leen a primera vista, puede parecer una lista de nombres y genealogías, algo que los lectores pasan muy rápidamente o no le ponen uno cuidado. Sin embargo, cuando estudiamos este capítulo con detenimiento, descubrimos que contiene una profunda revelación sobre el origen de las naciones, el cumplimiento de la palabra de Dios y la soberanía divina sobre la historia humana. Este capítulo nos muestra cómo después del diluvio, la humanidad comenzó nuevamente a multiplicarse a través de los hijos de Noé, los cuales eran Sem, Cam y Jafet. De ellos surgieron las diferentes familias, pueblos, lenguas y naciones del mundo. Dice el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. O sea, este capítulo nos enseña varias verdades espirituales profundas. Primero, Dios cumple la promesa. Segundo, Dios gobierna la historia de las naciones. Y tercero, el pecado también se expande a la humanidad. Cuarto, Dios tiene un plan redentor para todas las naciones. Vamos a profundizar en estas grandes verdades. Entonces, lo primero, el cumplimiento de la palabra de Dios. Después del diluvio, Dios dio una orden clara a Noé y a sus hijos. Recuerden el libro que vimos en la semana pasada, en Génesis 9:1, le dijo el Señor a Noé: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En Génesis 10 vemos el cumplimiento directo de este mandato. Las familias comenzaron a expandirse, a multiplicarse y a poblar diferentes regiones del mundo. Cada nombre en esta genealogía representa una familia, un pueblo, una cultura, una nación. Esto nos enseña algo poderoso, hermanos. La palabra de Dios siempre se cumple. Pueden pasar muchos años, pero que se cumple, se cumple. Lo que Dios declara no puede quedar sin cumplimiento, porque lo que Dios dice se hará. Dios había prometido que la humanidad volvería a poblar la tierra después del juicio del diluvio. Y aquí vemos el cumplimiento. Eso da un mensaje poderoso. Cuando Dios promete algo en su palabra, téngalo por seguro, hermanos, que Él lo cumplirá. Él lo hará en su tiempo y Él lo hará con poder. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, la palabra de Dios nunca falla. Segundo, aquí nos habla del origen de las naciones del mundo. En Génesis 10 se explica cómo surgieron los pueblos de la tierra. Dice que la humanidad se divide en tres grandes ramas. Primero, los descendientes de Jafet, hijo de Noé. En Génesis 10:2 menciona que los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Es decir, los descendientes de Jafet, según los estudios, se expandieron hacia Europa y partes de Asia. Muchos estudiosos
creen que de esta línea surgieron los pueblos hebreos, perdón, los pueblos europeos, los pueblos indoeuropeos y las naciones del norte. En el libro, en la Biblia, en Génesis 10:5, dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Esto muestra cómo las culturas se empezaron a formar en diferentes partes del mundo. Segundo, nos habla de los descendientes de Cam. Acuérdense que Cam fue el que fue maldecido por Noé. Cam tuvo varios hijos. Esos estuvo Cus, Misraín, Fut y Canaán. Después vamos a ver que fueron enemigos permanentes del pueblo de Israel, los famosos canaítas. De esta línea surgieron varios pueblos en África y en el Medio Oriente. Entre ellos encontramos pueblos como el Egipto, Misraim, de Etiopía, los Cus y de Canaán, como le digo yo, donde ellos vivían antes, en donde está la tierra prometida que le va a prometer Dios a Abraham. Pero en esta línea aparece también un personaje muy importante, Nimrod. Acuérdense de este nombre, Nimrod. Luego vienen los descendientes de Sem. Sem es muy importante porque de su línea vendrá el pueblo de Israel. Ahí viene la palabra semita, descendiente de Sem. Génesis 10:21 nos dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Y de Eber viene la palabra hebreos. Y de esta línea nacerán posteriormente Abraham, Isaac, Jacob, Israel y finalmente Jesucristo. Esto nos muestra que Dios ya estaba preparando el camino del plan de salvación. Recuerde que Jesús nació del pueblo judío. Desde Génesis 10, Dios está organizando la historia para traer el Mesías. Como les dije, no se olvidaron del nombre de Nimrod. Es el inicio de la rebelión organizada. Uno de los personajes más llamativos de este capítulo es un personaje llamado Nimrod. Dice Génesis 10, 8 al 9, que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Pero la expresión delante de Jehová también puede entenderse como en desafío contra Jehová. O sea, Nimrod se convirtió en un líder poderoso y rebelde. En Génesis 10:10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, porque Nimrod fue el fundador de Babel, la ciudad que en el capítulo siguiente que vamos a ver dará origen a la torre de Babel. ¿Qué es Babel? Babel representa el orgullo humano, la rebelión contra Dios, la civilización sin Dios y el poder político contra la voluntad divina. No muy diferente a lo que pasa en el día de hoy. Nimrod representa el inicio de los sistemas humanos que desafían la autoridad de Dios. A lo largo de la Biblia, Babilonia se convierte en símbolo de ¿qué? De la corrupción, de la idolatría, del orgullo, de la rebelión espiritual. Incluso en Apocalipsis, como lo vimos cuando vemos los domingos, Apocalipsis, aparece nuevamente Babilonia como el símbolo del sistema del mundo opuesto a Dios. Luego nos habla de la expansión del pecado en la humanidad. Aunque Génesis 10 muestra el crecimiento de las naciones,
también muestra la expansión del pecado. La humanidad sobrevivió al diluvio, pero el corazón humano sigue siendo pecador. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermano, el problema del pecado no se resolvió con el diluvio. Por eso en el siguiente capítulo veremos cómo los hombres intentan construir la Torre de Babel para hacerse famosos y desafiar a Dios. Y esto revela una gran verdad. La civilización puede avanzar, pero el corazón humano sigue necesitando redención. Los hombres pueden construir ciudades, imperios, tecnología, pero sin Dios el corazón sigue siendo vacío y rebelde. Aquí también nos habla de que Dios gobierna la historia de las naciones. Aunque Génesis 10 muestra el crecimiento humano, también deja claro que Dios sigue siendo el soberano de las naciones. Nada ocurre fuera de su control. En Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y esto es muy importante. Aquí la Biblia enseña que toda la humanidad proviene de un mismo origen, de Adán. Esto significa que no existen razas superiores. Todos somos parte de la misma familia humana. Todos descendemos de Noé. El racismo y la discriminación no tienen base bíblica. Dios creó a todos los pueblos y Dios gobierna sobre todas las naciones. El Salmo 22, versículo 28, dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y esto nos muestra que Dios ama a todas las naciones. En el Génesis 10 vemos algo poderoso. Dios no solo está interesado en una nación, sino en todas las naciones. Más adelante Dios llamará a Abraham y le dirá en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. No dijo una, todas. Eso significa que el plan de Dios siempre fue global. La salvación no solo era para el pueblo de Israel. La salvación es para ¿dónde? Para el África, para el Asia, para Europa, para América, para todas las lenguas, para todas las culturas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, describe el resultado final. Dice que una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adoraban al Señor. La diversidad de pueblos no es un accidente, es parte del diseño de Dios. También nos habla de la unidad verdadera que solo se encuentra en Cristo. Así que la humanidad se dividió en muchas naciones, pero la verdadera unidad no se encuentra ni en la política, ni en las ideologías, ni en los imperios. La verdadera unidad se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hermanos, Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, a las naciones entre sí, a los pueblos divididos. En Cristo desaparecen las barreras. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También nos hace un llamado espiritual para nuestro tiempo. Cuando vemos Génesis 10, entendemos algo muy importante. Las naciones nacen, crecen y desaparecen. Muchos imperios han surgido durante este tiempo y todos han caído. Poderosos, Egipto, Babilonia, Roma, imperios modernos.
pero el reino de Dios permanece para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por eso la verdadera esperanza no está en los gobiernos, ni en la política, va y viene, ni en sistemas humanos. La verdadera esperanza está en el reino de Dios. Hermano, las naciones cambian, pero Cristo reina eternamente. Como conclusión, Génesis 10 nos enseña profundas verdades espirituales. Primero, Dios cumple su palabra, siempre. Segundo, Dios es soberano sobre la historia, sobre todo pueblo, nación. Tercero, todas las naciones provienen de un mismo origen. Cuarto, el pecado sigue presente en la humanidad. Quinto, Dios tiene un plan de salvación para todas las naciones. Cada nombre en este capítulo representa generaciones, pueblos, culturas, pero sobre todos ellos, Dios sigue reinando. Y un día todas las naciones se reunirán delante del trono de Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese será el día cuando todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Vamos a hacer una oración pequeña sobre este tema. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos hoy que tú eres el Señor de las naciones, el Dios de la historia y el Rey eterno. Desde los días de Noé hasta nuestros tiempos, tú has guiado el destino de los pueblos y has sostenido la tierra con tu poder. Padre, así como multiplicaste a las familias de la tierra después del diluvio, también hoy sigues obrando en medio de las naciones. Tú conoces cada pueblo, cada lengua, cada cultura. Perdona nuestros pecados como humanidad. Muchas veces hemos construido nuestros propios Babel buscando gloria humana en lugar de tu gloria. Pero hoy reconocemos que solo Cristo es el Rey verdadero. Levanta en nosotros un corazón humilde, obediente y temeroso de ti. Bendice nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras naciones. Y permite que el Evangelio llegue a cada rincón de la tierra, hasta que todas las naciones reconozcan que Jesucristo es el Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.